pero muy buenos días. Damos gracias a Dios por la escuela sabática y por la presentación de la misma en esta plataforma. Queremos darle las gracias a Dios por que estamos vivos. También porque podemos hoy podemos decirle a alguien, Cristo te ama. A ver, atrévase a decir, Cristo te ama. ¿Quién es el primero que me dice a mí, Cristo te ama, hermano Moreno? Cristo te ama, hermano Moreno, hermana Rosita. Cristo las ama, Cristo les ama. Cristo le ama a usted también, hermana Leonor, y a todos Amén. todos los que están aquí, a Juan, a la hermana Zafir. Amén. Amén. Cristo les ama a todos. Amén. 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 Vamos al plato fuerte del día. Llegamos a nuestro deseado de toda la gente. Vamos al capítulo número 51. Estamos en la pregunta 33. Bien. Llegamos a la pregunta 34. ¿Cuál fue la última pregunta que tuvo que responder aquel que recibió la vista y quién se la hizo? ¿Cómo respondió? Antes de ir a la respuesta, miremos el panorama de dónde viene. En la pregunta 33 tenemos el preámbulo de esta pregunta, dividida en tres partes. Dice la pregunta 33. ¿Cómo Dios ayudó al que recibió la vista durante el juicio? ¿Cuál fue la sentencia contra el acusado? Solo son dos partes. Yo pensé que eran tres partes. Los ángeles de Dios también estaban presentes para fortalecer al hombre cuya vista había sido restaurada. Dios le ayudó a demostrar por el vigor y la agudeza de sus respuestas que no había de ser entrampado. Déjenme poner esto ahí arriba. El Señor Jesús conocía la prueba por la cual estaba pasando el hombre y le dio gracia y palabra, de modo que llegó a ser un testigo por Cristo. Bien. A raíz de esta respuesta, vamos ahora para poder hablar de qué es ser un testigo por Cristo. Vamos ahora. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, suplicamos de usted, Señor, su dirección a la hora de presentar el deseado de toda la gente. Diríganos, Señor, y regálenos su palabra. Por Jesús. Amén. Interesante. En esta pregunta 33, se nos recuerda que cuando usted es cuestionado, cuando usted es interrogado, cuando por alguna razón usted va a un juicio,
Y déjenme decirle algo, todos los días estamos siendo juzgados. Cada acción que los hijos de Dios hacen es observada y evaluada por los que tienen alrededor suyo. Y es anotada para luego ser comentada. El problema es que en muchas ocasiones es comentada de una manera diferente a como ocurrió. Pero ese no es su problema. Su problema es hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Y para que usted salga victorioso, el Señor manda a sus ángeles. Lean con cuidado. Los ángeles de Dios también estaban presentes para fortalecer al hombre cuya vista había sido restaurada. ¿Recuerdan lo que discutíamos con respecto a la situación en la que se encontraba este hombre? El milagro ocurrió en sábado y por haber ocurrido en sábado, según los expertos, entre comillas, en la ley, este hombre había sido cómplice en la violación de la ley. ¿Por qué había sido cómplice? Porque si bien él no fue el que trabajó para recuperar la vista, sobre él trabajaron y él lo permitió. Así que este hombre estaba en problemas. Estaba en un problema tan grande que los propios padres, para no recibir ellos la sentencia, también en su respuesta al interrogatorio dijeron, él es ya adulto, él es ya viejo, él es mayor de edad tiene, que responda a él. O sea, ¿por qué nos van a cuestionar a nosotros cuando el que cometió la falta fue él? Nosotros lo único que hicimos fue traerlo al mundo. Ahora, ¿qué te quiero decir? Mira, yo no sé si en algún momento de tu vida tú has estado solo. Yo no sé si en algún momento de tu vida tú te has sentido realmente solo, abandonado por tus amigos, por todo el mundo. El propósito de este estudio es que tú y yo tengamos claro una cosa. Por más profundo que haya sido el hoyo en el que tú hayas caído, por más lejano que se hayan ido tus amigos e inclusive algunos de tus familiares. Es más, por más lejos que esté todo el mundo de ti, la Biblia dice, primero, que Dios nunca dejará de amarte y que jamás te dejará solo. Amén. Aun cuando la autoridad de la iglesia levantó acusaciones sobre este hombre, la sierva del Señor nos confirma que él no estaba solo. Dios le ayudó a demostrar
por el vigor y la agudeza de sus respuestas, que no había de ser entrampado. Dios le ayudó. Los ángeles de Dios estaban presentes. El Señor Jesús conocía la prueba por la cual estaba pasando y le dio primero gracias y segundo palabras, de modo que llegó a ser un testigo por Cristo. Aun cuando no fue a Cristo al que interrogaron, escúchame bien, el problema no era con el hombre que había recuperado la vista. El problema era con Cristo. El problema del mundo no es contigo y conmigo. El problema no es con nosotros. El problema es con Cristo. Al que juzgan, al que llevan a juicio, cuando te llevan a ti o a mí, es a Cristo. Y si tú y yo tenemos eso claro, escucha la buena noticia. El Señor conoce la prueba por la que estamos pasando y Él colocará su gracia y sus palabras de modo que podamos ser testigos de Cristo. Amén. Es posible en algunas ocasiones, cuando el enemigo se levante contra Jesús por medio tuyo, el Señor no te dé palabra y tengas que quedarte callado. Hazlo. Quédate callado. Obedece. Solo habla cuando el Señor te dé palabra. Porque el problema no es contigo. El problema es con Cristo. Y el que se defenderá utilizándote a ti es Cristo. Él sabe defenderse. No trate de ayudar a Jesús. Si no te da palabras, no hables. Amén. Bueno, voy a compartir. Amén. El versículo primero de Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Si leemos el 23, dice, gozaos en aquel día y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Bueno, así como usted lo está diciendo, lo he comprendido y he investigado. Así que voy a leer algo de lo que había entendido sobre eso. El que era expulsado de la sinagoga quedaba virtualmente excluido de la vida religiosa y social de Israel. Desde cualquier punto de vista social, económico, religioso, los resultados eran espantosos, sobre todo para las personas tan pobres que su hijo tenía que vivir de la limosna. Vemos pues, ¿verdad?, cómo fue expulsado este hombre por haber seguido a Cristo, por haber creído en Cristo. Y cuando Jesucristo oyó que lo habían expulsado de la sinagoga, fue a buscarlo, tal como sucedió, ¿verdad?, al darle la vista física. El Señor tomó la iniciativa para abrir sus ojos espirituales, aunque rechazado por los líderes, ¿verdad?, el Redentor lo fue a buscar. Si Dios no tomara la iniciativa en la salvación, nadie se habría salvado, pues
los pecadores, nosotros los pecadores, no, a veces no lo buscamos, nosotros no lo podemos buscar por nuestra cuenta, es por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él nos ha dejado. Nosotros, Él nos busca a nosotros todos los días, buenos, malos, todos, siempre Él está allí, como acaba de decir Él ahorita. Cristo nos ama, ¿verdad? Cristo te ama, Cristo nos ama a todos, y por eso es que Él ha venido, ¿verdad? Como Redentor para salvarnos. Y vemos, pues, ¿verdad? Dice aquí, creo que es el versículo, ay, no me acuerdo, no hay justo ni a uno, no recuerdo el versículo, ahorita busco la cita. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Vemos pues que nosotros somos pecadores desde que nacemos, ¿verdad? Ya vamos con esa, por la caída del pecado, pero como hemos estado estudiando en un principio, pensamos de que, ay Dios, ¿por qué hace esto? Dios esto, cuando sabemos que no es así, es por la caída del pecado por Satanás. Y como estábamos estudiando lo poco que escuché de la hermana Rosita, ¿verdad? Cómo Satanás planeó desde allá, desde el cielo, esa caída, ¿verdad? Cómo quiso ser, pero nuestro Dios es grande y misericordioso, pues que aún en todo lo que había pasado, Él tuvo misericordia, ¿verdad? Y prefirió mejor lanzar a esos ángeles afuera de allí y no destruirlos, ¿verdad? Así mismo está con nosotros, haciendo esa lucha hoy en día. Eso es lo Romanos que 3:10. quería agregar aquí. Gracias. Romanos 3:10. No hay justo. Hermano Zafir. Amén. Romanos 3:10. Recordemos la palabra de hoy. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Cuando vamos a Romanos 3:10, Leo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Le pedimos a la hermana Zafir que lea otra vez la cita de Lucas, por favor, hermano. Lucas 6, capítulo 6, versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Versículo 23. Gozaos en aquel día y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Amén. Lucas 6. 6:22. Miren con qué empieza esa cita. Peguen las dos citas, por favor. Peguemos las dos citas. Peguemos Romanos 3, 10 al 12, con Lucas 6, 22. Si tú sabes que no hay justo ni siquiera uno, ¿cómo dice Jesús que debes sentirte en medio de ese grupo donde no hay justo ni siquiera uno? ¿Con qué palabra comienza?
No hay justo ni siquiera uno. Todos, dicen, todos se hicieron inútiles. Pero en ese grupo, en medio de ese grupo, dice Lucas 6:22, que ese grupo que se caracteriza porque no hay ni uno bueno, no hay ni uno bueno, tiene algo interesante. ¿Cómo así, hermano Moreno? Mire, en ese grupo donde no hay ninguno bueno, todos se han hecho inútiles, estás tú y estoy yo. ¿Cómo así, hermano Moreno? Sí, mira bien. Mira lo que dice. Lucas 6:22. Mi versión dice gozaos. La tuya dice bienaventurados. ¿Qué dice? Bienaventurados. Bienaventurados en aquel día y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Perdón, bienaventurados seréis, el 23, 22. Bienaventurados seréis, la mía también dice bienaventurados, perdón. Gozaos dice el 23. Bienaventurados, ¿qué significa bienaventurados? ¿Cómo debía sentirse este ciego que había recibido la vista? ¿Cómo debería sentirse? Lo estaban acusando, lo llevaron a juicio, pero ¿qué dice Jesús? Que es como él debería sentirse. Él estaba en medio de un grupo donde no había ni uno bueno. Se habían hecho todos inútiles. Pero Jesús dice, en medio de ellos, ¿cómo tú debes sentirte? Pregunto. Las características mencionadas en el versículo 22 de Lucas, ¿se aplican al ciego que ya no era ciego? ¿Sí o no? Mira las características. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malos por causa del Hijo del Hombre. Pregunto, hermanos míos, ¿cumple este ex ciego las características mencionadas aquí? ¿Sí o no? Lo echaron de la sinagoga, ya la hermana Zafir leyó que sí lo echaron. ¿Borraron su nombre del libro de la iglesia? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo odiaron? ¿Sí o no? ¿Lo rechazaron? ¿Sí o no? Pero este hombre, odiado, rechazado, apartado, insultado, despreciado, todo lo que se le puede aplicar a este hombre el Señor Jesús le dice, eres bienaventurado. Amén. Por eso a mí me preocupa cuando mi hermano dice, ay hermano, me están acusando, pero yo no lo hice, hermano. A ti no te importa, no debe importarte, tú sabes que no lo hiciste. Violó ex ciego, violó los 10 mandamientos por haber permitido que Jesús le regalara la visión, le regalara la vista, le abriera los ojos el sábado. No, él no era culpable de nada. Pero él no se preocupó de defenderse. Él no se preocupó. Él dijo, escúchame bien, hermano. Él dijo, yo solo sé una cosa, que yo era
Amén. Todo lo que ustedes quieran hacer, pueden hacerlo. Por allí me mandaron un mensaje que decía lo siguiente: un borracho, drogadicto, fue invitado a la iglesia a una reunión y en esa reunión se encontró con Cristo y su vida cambió. Resulta ser que cuando los conocedores, los expertos, empezaron a cuestionarle su nuevo estilo de vida, y empezaron a considerar que él no tenía suficiente conocimiento para ser bautizado, que él no tenía suficiente conocimiento para ser miembro de la iglesia, porque él apenas había llegado un día a la iglesia. Pero él les dijo: yo no sé ni conozco lo que ustedes conocen de Cristo. Repito, yo no sé ni conozco lo que ustedes conocen de Cristo, pero yo sí sé una cosa: que el día que le conocí, él cambió mi vida. Para de contar. Yo no sé todo lo que ustedes conocen de Cristo, pero de que yo sé que Cristo cambió mi vida, yo sé quién la cambió, y fue Cristo. Esa debe ser nuestra respuesta. Yo no sé todo acerca de Jesús, pero yo sí sé que ahora no fumo, ahora no tomo, ahora no robo, ahora no ando por la calle haciendo maldad. ¿Por qué? Porque Cristo me cambió. Amén. Y eso es lo que importa. Yo no tengo que conocer todo sobre Cristo. Lo único que yo tengo que dar testimonio es que Él hizo en mí una nueva persona. Él está trabajando en mi vida. Y no necesito un doctorado en teología para hablarle a otros lo que Cristo hizo en mí. Una mujer adúltera, fornicaria, que tenía 4 maridos y el que tenía actualmente no lo era. Se encontró un día con Jesús y ese mismo día trajo a los pies de Cristo a todo su vecindario, toda la ciudad. No necesitó ir a estudiar una licenciatura, una maestría y un doctorado en teología para hacer la labor que tenía que hacer. La hizo. ¿Por qué? Porque ella se encontró con Jesús. Los doctores en la ley interrogaron al hombre que había recuperado la vista. Pero este hombre no estaba solo. Los ángeles de Dios estaban presentes. Y el Señor le regaló 2 cosas: gracia y palabra. De modo que él llegara a ser su testigo. Su testigo. Tú y yo somos o no somos testigos de Jehová. Atrévete a hacer lo que Cristo te mandó a hacer. Tu testigo.
No te pierdas por las ramas. Tú y yo somos testigos de Cristo. Somos testigos de Cristo por la gracia del Espíritu Santo. No temas, no tengas miedo en llamarte testigo de Jehová. Porque tú y yo somos sus testigos. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo esperan que nosotros hablemos cuando Él nos manda y callemos cuando Él nos los pida. Por eso, la última pregunta que hicieron los acusadores a este hombre que había recuperado la vista tiene importancia en el estudio de hoy. Hermana Zafir, lea, por favor. ¿Cuál fue la última pregunta que tuvo que responder aquel que recibió la vista y quién se la hizo? ¿Cómo respondió? Página 440, párrafo 2 y 3. Empieza con Jesús se enteró. Termina con enviado de Dios. Jesús se enteró de lo hecho y hallándolo poco después le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Por primera vez el ciego miraba el rostro de aquel que le sanara. Delante del concilio había visto a sus padres, turbados y perplejos. Había mirado los ceñudos rostros de los rabinos. Ahora sus ojos descansaban en el amoroso y pacífico semblante de Jesús. Antes de eso, a gran costo para él, le había reconocido como delegado del poder divino. Ahora se le concedió una revelación mayor. A la pregunta del Salvador, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús dijo, y le has visto, y el que había contigo, él es. El que habla. Y el que habla contigo, él es. El hombre se arrojó a los pies del Salvador para adorarle. No solamente había recibido la vista natural, sino que habían sido abiertos los ojos de su entendimiento. Cristo había sido revelado a su alma y le recibió como el enviado de Dios. Amén. Gracias. Queridos hermanos, a muy pocas personas, amén, a muy pocas personas en la Biblia, Jesús se le reveló tan claramente como a este hombre. Miren la pregunta que aquí se registra. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Vamos a tirar para atrás. Jesús se enteró de lo hecho. ¿Qué fue lo que qué fue lo que ocurrió? La hermana Tati lo leyó. ¿Qué era lo que había ocurrido? Ubiquémonos en la escena, por favor. ¿Qué era lo que había ocurrido? Comen. Vengan conmigo. Vamos a la escena. Vamos al terreno de los hechos. Vamos a reconstruir el caso. ¿Qué era lo que había ocurrido? ¿Quién estaba delante de Jesús? Delante de Jesús estaba un hombre que había sido defraternizado. Las autoridades de su iglesia lo habían echado a un lado. Lo habían castigado, lo habían condenado. Y este hombre necesitaba ser restaurado. ¿Alguna vez la autoridad de la iglesia te ha rechazado? ¿Alguna vez has sido puesto a un lado
por algo que la iglesia consideró que deberían tomar esa decisión, fuera justa o no. No importa si has pasado por esa situación, si has pasado por una situación registrada en los libros o si has pasado por una situación parecida no registrada en los libros. Alguna autoridad te ha rechazado, alguna vez alguien superior a ti te ha puesto a un lado. Bienaventurado, dice Lucas. Siéntete dichoso cuando te estigmaticen y te rechacen por causa del amor de Cristo. Cuando Jesús se reencontró con este hombre que ahora veía, este hombre jamás había podido ver a Jesús. Y ahora este hombre tiene el privilegio no solo de ver a Jesús en lo que físicamente hablando, literalmente hablando, físicamente hablando, sino que espiritualmente hablando, él puede ver más allá de los que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque miren cómo Jesús lo prepara para ello. Jesús le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hermano, mira lo que te voy a decir. Por favor, escúchame bien. Yo sé lo que te estoy diciendo. That is my experience. Es mi experiencia. Cuando la autoridad te rechace, cuando la autoridad te ponga a un lado, cuando todos te abandonen, recuerda, si tú crees en el Hijo de Dios, estás en buenas manos. Aun cuando parezca que todos te han dado la espalda, si tú crees en el Hijo de Dios, mira lo que ocurrió con este hombre. Por primera vez el ciego miraba el rostro de aquel que le sanara. Si tú crees en el Hijo de Dios, aun cuando el mundo te haya condenado, el Señor Jesucristo te ha sanado. ¿Cómo es posible que luego de pasar toda una vida sin poder ver, y ahora que puede ver, cuando puede ver es cuando el mundo lo condena y lo rechazan y lo expulsan? Gloria a Dios. Porque ahora, en esa situación, no solo puede ver físicamente a Jesús, sino que también puede entender y comprender lo que los que han visto y han tenido vista por toda su vida no pueden hacerlo, no han podido hacerlo. Delante del concilio había visto a sus padres turbados y perplejos. Yo vi a mis padres y a mi familia turbada y perpleja. No sabía ni entendía lo que estaba pasando. Había mirado los ceñudos rostros de los rabinos, el juez, el fiscal, los acusadores. Pero dice, ahora sus ojos descansaban en el amoroso y pacífico semblante de Jesús. Recuerdo aquel día cuando uno de los testigos presenciaron el juicio, dijeron, este es verdaderamente un hijo de Dios. Tu tranquilidad en medio de la tormenta hablará más de lo que tu boca pueda decir. Mantén la calma. Acepta lo que las autoridades han escogido para ti, porque tú estás en las manos de Dios. Y ningún hombre, ni ninguna mujer, ni ninguna autoridad
Podrán meter tu cuerpo en una cárcel, pero jamás podrán quitarte la libertad que Cristo te ha dado. ¿Amén? Podrán echarte, sí, de un cierto lugar, pero jamás podrán echarte de la presencia de Cristo. Antes de eso, a gran costo para él, le había reconocido como delegado del poder divino. Ahora se le concedió una revelación mayor. No solo podía ver a Jesús, sino que ahora podía entender lo que los eruditos no pudieron entender. A la pregunta del Salvador, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego respondió. Y ciego entre comillas, ya de ciego no tenía nada. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Por primera vez en la Biblia, encuentro que Jesús le responde, ¿te has visto? Y el que habla contigo, él es. En ninguna otra parte de la Biblia se encuentra a Jesús revelándose tan abiertamente ante alguien como lo hace con este ciego. Yo no sé cuán ciego estás tú o cuán ciego has estado. Yo no conozco el tamaño de tu ceguera, pero sí conozco el tamaño del que te puede devolver la vista. Jesús le dice a este ciego, yo soy el Mesías, el que habría de venir. Ante la respuesta de Jesús, el hombre se arrojó a los pies del Salvador para adorarlo. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. No solamente había recibido la vista natural, sino que habían sido abiertos los ojos de su entendimiento. Yo pienso, hermanos, acá pensando humanamente, que este ciego, aunque no hubiera recibido la vista literal, física, con haber abierto sus ojos del entendimiento espiritual, él hubiese estado conforme. Pero como en el caso del paralítico que bajaron por el techo de aquel lugar donde estaba Jesús, y Jesús perdonó sus pecados, para que el Hijo del Hombre fuera glorificado, Jesús se vio en la necesidad, además de curar su enfermedad espiritual, también de curar su enfermedad física. Y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hay bastante. ¿Okay? Cristo había sido revelado a su alma y le recibió como el enviado de Dios. Y usted y yo, ¿se ha revelado Cristo a nosotros? ¿Se ha revelado Cristo a nuestra alma? ¿Nos sentimos enviados de Dios? ¿O estamos esperando que alguna autoridad nos dé la orden de que podemos dar testimonio de Jesús? ¿Aló? Por eso la pregunta de hoy, desde el principio, es la misma. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Es el texto para hoy.
Dice, versículo 11. La Escritura dice, todo aquel que cree en él no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Amén. ¿Qué estás haciendo por Cristo? ¿Lo estás invocando? ¿O todavía estás pensando que como tú no eres autoridad en la iglesia, tú no puedes abrir un canal en YouTube y predicar el evangelio? Necesitas el permiso del pastor. ¿Aló? ¿Qué estás haciendo por Cristo? Me gozo enormemente cuando mi hija Arileida dice, papá, yo quiero el curso para aprender a manejar Zoom y la internet, porque yo quiero dar testimonio a mi familia allá en Colombia. Gloria a Dios. Y créaselo, hermano, que si yo no hubiera visto la misericordia de Dios, hermano, yo no estaría aquí hablando con ustedes. No estaría hablando, hermano, con todo lo que a mí me ha pasado, como a mí me pisotearon, como a mí me humillaron. Yo me sentía lo peor, hermano, de un ser humano. Yo me sentía lo más bajo, pero Dios tuvo misericordia de mí y me dijo, hija, aquí estoy. Levántate, aquí estoy. Y yo, hermano, créase lo que yo he visto la mano de Dios en mi vida. La he visto aquí en este país. Le tengo mucho agradecimiento a este país y que Dios bendiga y guarde a este país, porque aquí he visto la mano de mi Padre en mí. Cuando a mí el mundo se me venía encima, se me caía a pedazo, cuando todo se me desbarató, hermano, cuando yo sentí que no tenía salida, mi Padre me dijo, hija, aquí estoy. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Y eso, hermano, lo he hecho porque mi Padre me da la fuerza y me da la fortaleza. Cuando yo siento desmayar, Él me dice, aquí estoy, levántate. Pon tu frente en alto. Aquí estoy. Y yo creo, hermano, que yo no me alcanzará palabras para yo agradecerle a mi Padre todo lo que ha hecho por mí en estos años que Él me ha tenido aquí en este país. Y yo creo que los momentos que yo creí que eran difíciles para mí, hoy en día le doy la gloria y la honra a Dios, porque si no me hubiera pasado esas cosas, hermano, yo no estaría tan tranquila ni tendría la paz que siento hoy en día. A pesar de todo lo que me pasa, hermano, siento paz en el medio de la tormenta y eso es algo que tengo que agradecerle a mi Padre Celestial. Yo a veces llamo a mi familia a Colombia y todo el mundo, oye, Ari, pero tú no eres la misma, tú los problemas como que ahora lo tomas más tranquila. Yo sí, es que yo no voy a luchar. Yo tengo a alguien quien luche por mí, quien dé la cara por mí. Yo todo lo dejo en la mano de Dios, que digan, que hagan. Tengo un Padre que a su debido momento le juzgará. Entonces yo estoy tranquila, hermano, estoy tranquila. Y todo eso se lo debo a Dios y a ángeles que Dios ha puesto en mi camino, como ustedes en este grupo. Que Dios los bendiga y los guarde hoy y siempre. De verdad tengo mucho que agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en mí. No sé por cuánto tiempo Él me tenga sobre la tierra, pero sean 2 años, 3 años, hermano.
voy a trabajar para mi Padre. Con el mayor de los gustos y todos los días le pido que me capacite, que me dé sabiduría para yo darle a las otras personas lo que Él me ha dado a mí. Que veamos que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que cumple promesas. Amén. Gracias, Ari. Amén, amén. Que el Señor te bendiga, Arisleida. Gracias, Madre. Palabras finales. ¿Cuál fue la última pregunta que tuvo que responder aquel que recibió la vista y quién se la hizo? ¿Cómo respondió? Jesús se enteró de lo hecho y hallándolo poco después le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Yo no sé dónde estás, hermano. Yo no sé dónde puede estar tú ahora mismo. Abandonado por familia, por amigos, por iglesia, por compañeros de trabajo, sin trabajo. Yo no sé cuál es, cuál es tu situación y cómo te encuentras, pero Jesús sí sabe. Y allí donde tú estás, Jesús llega y te pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Cuál será tu respuesta? A la pregunta del Salvador: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Hermosa respuesta. ¿Quién es? ¿Quién es? El ciego no sabía quién era, como tú y yo tampoco sabíamos quién era. Y por eso nos encontramos en esa situación de depresión y abandono. Salió con la Y esposa. Jesús le respondió al ciego: Yo están en la iglesia, se casaron. La hermana de la esposa del pastor. ¿le has visto? Ahora no quiere que se acerque a la hermana. Y el que habla contigo, él es. Haciendo oración por él. Atrévete a preguntarle a Jesús: Hermano. ¿quién eres? La pastora es hermana de la muchacha Atrévete a preguntarle a Jesús: ¿quién eres? que volotó. Sí, Cuando te atrevas a hacerle la pregunta a Jesús, Ajá, está luchando, está Jesús luchando. te va a responder quién es él. Está luchando. Pues ahí yo Atrévete a hacer hacer intercesión. una pregunta a Jesús. El problema nuestro es que no nos atrevemos a preguntarle a Jesús: ¿quién eres tú? Para que yo crea en ti. El borracho de la historia que presenté al principio, el primer día que llegó a la iglesia le preguntó a Jesús quién era él. Y Jesús le respondió: yo soy el que te habla, el que te salva, el que te restaura y el que quiere cambiar lo que hoy eres. Y el borracho le creyó. Y su vida cambió. Tú y yo nos atrevemos a preguntarle a Jesús: ¿quién eres, Señor, para que yo crea en ti? No, hermano, no le está faltando el respeto a preguntarle. Al contrario, le estás pidiendo que se presente ante ti como realmente Él es, para que tú puedas creer en Él. Ya es tiempo de dejar de creer en Jesús por medio del otro. Es tiempo de empezar a creer en Jesús por la experiencia personal que tenemos con Él. No puedo estar viviendo del Jesús del pastor Bullón
No puede estar viviendo del Jesús del pastor Cruz. No puede estar viviendo del Jesús del pastor Peralta. Tengo que vivir del Jesús que yo he conocido. Mientras no tenga mi experiencia personal con ese Jesús, mi vida será un perfecto desperdicio. Necesito encontrarme con Jesús. Cuando eso ocurra, caeré a sus pies como el ciego para adorarle. Y mis ojos se abrirán y entonces le veré tal como Él es, mi Redentor. ¿Me he explicado? ¿Me he explicado? ¿Se entiende? ¿Se puede entender lo que acabo de decir? Necesito un encuentro personal con Jesús para poder creer en Él. Mientras eso no ocurra, seguiré ciego en medio de la iglesia. Seguiré tropezando y cayendo todos los días. Porque no he tenido un encuentro personal con Jesús. El enemigo seguirá siendo el que controla mi vida. Hasta que yo tenga ese encuentro personal con Él. Pero para tener ese encuentro personal con Él, tengo que hacerle a Él la pregunta: ¿quién eres, Señor, para que yo crea en ti? Y Él me responderá. Hermana Leonor, hermana Zafir, hermana Risleida, hermano Juan Piña y hermana Magal. Palabras finales. Quiero orar, pero antes quiero escucharles a ustedes. Cortitos, por favor. Mi tiempo se ha agotado. Bueno, vemos pues a un hombre que fue sanado físicamente, pero Jesús sabía que aún necesitaba su sanación espiritual. Por eso cuando se le acerca, pues, él le dice: ¿y quién es? Para que crea en él, ¿verdad? La respuesta del hombre pues reveló que el corazón ya estaba preparado por Dios para creer en Cristo Jesús. Y su confianza pues también ilustra que aun cuando la salvación es iniciada por Dios, nunca está separada de la respuesta de la fe. Y como usted acaba de decir, si nosotros no vivimos esa fe, por nosotros no experimentamos ese encuentro, ¿cómo vamos a quedar? Vamos a seguir ciegos, pero si por nosotros mismos vemos eso, ¿verdad? Vamos a caer como el hombre que adoró a Dios, ¿verdad? Vamos a tener esos momentos felices adorando a Dios. Cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en casa, es algo que uno no va a poder explicar a otro, porque eso lo estoy viviendo yo, ese gozo de alabarle, de saber esa gracia que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Nosotros nos ponemos a sus pies y lo vamos a alabar de todo corazón. Esas son pues lo que quería agregar aquí. Amén. Amén. ¿Alguien más? Y uno de los versículos que ya muchos conocen, pues, pero lo voy a compartir, disculpe, hermano Juan. Ya lo tengo aquí, Juan, y es Juan 3:16. Déjeme que lo tengo aquí. Ay, ¿qué se me hizo? Yo tengo todo aquí dividido. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel
que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Gracias a ti. Juan. Sí, ¿qué más puedo decir lo que dice la hermana? La verdad que yo creo que esa es la esencia de lo que se quiere, me parece a mí, ¿no? Lo que se quiere dar en la clase, de la lección del día de hoy. Cuando el Espíritu obra en nosotros, que no hace porque Él ve el corazón de las personas. Y lo que hizo el Señor simplemente era afirmar el poder que tiene Cristo. Él no lo hizo con la intención de que Ciego jamás pensó simplemente que, bueno, me dio la vista y punto, ya. Sino, como dice, él vio, Cristo vio en ese ciego un mensajero de él, de su palabra, por los testimonios que él daría. Entonces, eso es lo que yo supongo que ve de nosotros. Cuando Cristo obra en cada uno de nosotros, nosotros somos testimonios, testigos de la obra de Él. Pero no lo hacemos con el propósito de que, bueno, de conveniencia, de que buscamos a Dios solamente cuando las cosas están mal, sino lo hacemos para proclamar el mensaje, el poder que tiene Dios sobre todos nosotros, y que de alguna manera seamos también un multiplicador. Pero cuando tenemos esa fe, y eso es lo que tenía el cielo, inmediatamente, aunque no conocía a Jesucristo, él sintió el poder de Jesucristo y sintió que Jesucristo era, por decirlo así, el Hijo de Dios. Aunque en su mente no lo conocía totalmente, pero en su corazón se dio cuenta y lo aceptó. Y aceptó eso. Independientemente de lo que hay alrededor de lo que señalaban los demás. Él aceptó eso. El profesor lo debemos decir, pero eso se ve solamente si nuestro corazón realmente quiere realmente aceptar, seguir en los pasos de Cristo. Esa es la reflexión que yo puedo dar en el día de hoy sobre que cada hermano pues trate siempre en los versículos que se tener una reflexión sobre eso. Y darle un buen día, el día de hoy, con esa alimentación tan buena. Algunos mucho antes del desayuno, ese es el mejor desayuno espiritual que se da. Porque se ve mucho para funcionar y aplicar todo eso en la vida. En el día de hoy, cuando encuentras a otra persona, no tienes que hablar de Cristo, pero con tus acciones, él se da cuenta y el proceso se va y ya después él quisiera saber más y entonces tú le vas a hablar entonces realmente de lo que hace Cristo por cada uno de nosotros y con tu testimonio. Y eso es lo que ha sido, el sido fue testigo y dio testimonio y ese es el propósito. Gracias, Juan. Muy buen día para todos los hermanos en el día de hoy. Gracias. ¿Alguien más? Bien, mi hermano, vamos ahora. Amado Dios que estás en el cielo, a la pregunta de hoy, ¿qué estás haciendo por Cristo? Solo podemos responder, Señor, haremos lo consecuente luego de saber quién es Cristo. Conociendo quién es Cristo,
entonces podemos, Señor, responder a la pregunta, ¿qué estás haciendo por Cristo? Por esa razón, Señor, venimos ante usted para que como hizo con aquel ciego de nacimiento, también pueda hacer con nosotros. Y no solo podamos conocer quién es Cristo, sino también podamos responder qué estamos haciendo por él. Gracias, Señor. Gracias. Danos esa experiencia que le diste a aquel ciego, para que podamos caer ante tus pies de rodillas y adorarte en espíritu y en verdad de aquí a la eternidad. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los presentes dicen amén. 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 Gracias, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. El Señor los bendiga a todos. Gracias por haber participado en esta presentación que comenzó a las 4:45 de la mañana con el pastor Bullón. Retomamos con el pastor Bullón y hoy con el tema ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? ¿Y qué estamos haciendo para dejar de pecar? Quiera Dios que usted y yo podamos estar listos mañana a la misma hora en nuestra próxima cita con nuestro Señor. Bendiciones. Buenos días. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Buenos días. Dios le bendiga. Buenos días. Dios la bendiga. No se olviden compartir el link. No te olvides de compartir el link. Comparte este link. Amén.